Los albores del pensamiento andino amazónico, desde tiempos, espacios recónditos y milenarios, con ustedes, Expresión del Perú Profundo. Voz y sentir de las provincias del Cusco. Chauchillajtanchiscuna, Causayninmanta, Rimari. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 03 minutos. Guaité, Panay, Urpillay, Sopellay, Alillancho y Maynancacianchis. En las 13 provincias del departamento del Cusco, mil disculpas, casi 3 días nos hemos ausentado, pero hemos estado pues como siempre por los pueblos del Perú profundo, allá en Pilcopata, en Patria, en Salvación, hasta adentro, prácticamente Salvación ya pertenece a Madre de Dios, pero Caipiña Cacianchis en nuestra edición especial dominical de Expresión del Perú profundo. Un gran saludo a todos quienes ya están en nuestra sintonía, no solamente en las 13 provincias del departamento del Cusco, sino a nivel del sur del país, en Huanta, en Huamanga, en Ayacucho, en la tierra del gran José María Arguedas, allá en Andahuaylas, Apurímac, en su capital, Abancaicito, por supuesto, en Grau, Chuquibambilla, en el sector Chavarinay, en Vilcabamba, distrito también de Grau, en Cotabamba, en Tambobamba, en la tierra también de los vientos, en Puno, en toda la ruta de la interoceánica hasta la colonia cusqueña, allá en Puerto Maldonado, Madre de Dios, también nuestro saludo, y cómo no, en la capital de la República. Edición especial el día de hoy. Un saludo especial a nuestro equipo de producción, Erika, justamente Tuesta, y también a Mario Armas allá en Lima, la capital, y en los Estados Unidos. Gracias también a Eunice, que replica pues Expresión del Perú profundo en Voces de las Américas. Cancunahuaña, Alguien Poncha Ucachun, Luz Marina, muy buenos días. Alguien Poncha y Torayo Hatun Napaiku Lipillan Uyarika Moscunata. Ñano Canchishuañariki, Expresión del Perú profundo, Intirreimi Guairahuasimanta Pacha Sumacta Wichilcamosia, Kunan Casianchis, Intichay Punchay, Socta Yupay Kei Aya Marca Killapi Tariconchis, Iskay Huaranca, Iskay Chunca, Iskay Nio, Huatapi Yachtamasicuna, Kunan Miriki Kei, Socta Punchay, Aparicunca, que hay Zapanca, Riki, centro poblado, Nescapi, Lipim, Perú, Suyuntimpi, Suyunchispi, Hinayatas, que hay Cosco, región Inchispipis, Zapanca, provinciapi, distrito Nescapi, Aparicunca, Ajiancacuriqui, nuevas autoridades municipales de centros poblados. Zapanca, Yaxtanchiscunapican, centros poblados, y Sumacta, Allin Runata, Allin Huarmita, Ajiachuncu. Efectivamente, Luz Marina, en todos los centros poblados ahora hay elecciones, alcalde de Consejo Menor. Un saludo allá en los Queros, en la Nación Queros, Japuquico, Paicunapas, ¿no? Ajiancacu, a Wilfredo Apaza, ojalá, es uno de los candidatos de los dos que hay allá, un joven representante de la Nación Queros, y así a nivel nacional. Pero Luz Marina, ya nos están escribiendo y nos dicen, ¿y cuál es la programación para el día de hoy? Importante nuestro programa, porque hoy estaremos hablando en exclusividad con el exmandatario, expresidente de la República y también en su momento, ¿no es cierto?, congresista, el ingeniero Martín Vizcarra. Con él vamos a conversar a propósito, Luz Marina, que se van a cumplir 2 años en esta semana, ¿no es cierto?, de lo que ha sido pues el momento en el cual lo han retirado también a él como presidente de la República. Vamos a hacer un balance con el ingeniero Martín Vizcarra de lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Y no solamente eso, sino que ayer, por ejemplo, ha habido una movilización en contra de Pedro Castillo. ¿Hasta qué punto, no? Sigue la derecha, vacancia, vacancia. Pero en el momento de los hechos no logran, pues, Luz Marina, reunir los votos correspondientes. Entonces dice, bueno, si no es vacancia hay que destituirlo. Todo eso vamos a estar conversando con el ingeniero Martín Vizcarra en esta edición, Luz Marina. Chaynan kunan Eriki Yachtamasicuna Uyarikamoichis.
Efectivamente, y además vamos a estar hablando en la segunda media hora. Pampachaway, kunan rimas uracocha Martín Vizcarra, paimi kunan Oaxaca paika kamachikura riki Perú suyunchispi, que hay miércoles poncha y juntaikunka, es que hay wata orcupuscankumanta, gobierno manta, que orcupuscankumanta, y chaita aswanta riki ajuirizum y aswanta kawarizum y mainan kanka Perú suyunchis wajmantan vacancia nisqañatas kunan Pedro Castillo pasasachaku yamusya. Efectivamente, Luz Marina, y en la segunda media hora vamos a estar conversando con el coordinador regional de Juntos por el Perú aquí en el Cusco, el justamente señor Wilfredo Verano, ¿no? A propósito, ex candidato a la municipalidad distrital de Santiago también, porque ayer han tenido ellos un evento partidario para saber, ¿van a apoyar al candidato de Somos Perú o al candidato de Pachacútec en las elecciones a segunda vuelta para el gobierno regional del Cusco? Estos entonces son nuestros invitados. Inmediatamente, Luz Marina, una pausita, retornamos con el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de nuestro país. 8 de la mañana ya con 10 minutos, y como lo hemos anunciado, estamos en comunicación directa y de forma exclusiva con el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de nuestro país. A propósito de que hace 2 años, en esta semana, se va a cumplir pues de lo que ha sido el momento en el cual lamentablemente el Congreso de la República lo ha retirado de la presidencia. Ingeniero Martín Vizcarra, muy buenos días. La audiencia del Cusco milenario, capital histórica del Perú y el sur del país, Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno, lo está escuchando. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, César, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación que me permite hoy, domingo 6 de noviembre, poder comunicarme con toda tu gran audiencia de Radio Inti Raymi en el Cusco, como también de las emisoras asociadas que también llegan a toda la macro región sur del país. Efectivamente, hoy estamos ya por cumplir 2 años de una vacancia que yo recibí como presidente del Perú, con todas las características de un verdadero golpe de Estado, ¿no? Porque no había la razón, no había la sustentación, no se justificaba desde el punto de vista legal ni constitucional, solamente había un ánimo de venganza política de los grupos, de las bancadas del Congreso de ese momento, que lograron sumar los 87 votos para poderme sacar del cargo en contra de la voluntad de la población, porque más del 70% del pueblo estaba de acuerdo con el gobierno que estaba a mi cargo. Lo que la mayoría de nuestros oyentes, ingeniero Martín Vizcarra, dicen es que nunca le han perdonado a usted haber tenido el gesto, para algunos valiente, ¿no es cierto?, y el desprendimiento también de cumplir en el sentido de decir, nos vamos todos, porque esto ya no hay para más, y usted logró a través de el señor del Solar, que era pues su primer ministro, logró cerrar el Congreso. Eso nunca, al parecer, le perdonaron, y por eso se dio la vacancia. Sí, porque como ocurre en la actualidad, había una confrontación muy dura entre el gobierno y el Congreso. Yo, consciente de ello, dije, esta confrontación afecta a todos los peruanos. Por eso el 28 de julio del año 2020, que yo voy al Congreso de la República a dar el mensaje por fiestas patrias a la nación, le dije, esta confrontación tiene solo una manera de superarse. Vámonos todos. O sea, no digo solamente váyanse los congresistas, vámonos también, yo me voy a mi casa. Y demos la oportunidad a la población que elija a nuevas autoridades. No lo quisieron hacer. Ese proyecto que presenté el 28 de julio de 2020, lo mandaron al archivo, que es como decir, lo mandaron a la basura. Y pocos meses después ya se hizo insostenible la situación, y efectivamente, con la presencia de mi premier, Salvador del Solar, en el Congreso, llegamos un 30 de septiembre del año 2019, al cierre del Congreso, ¿no? Y obviamente eso quedó dentro de la parte interna de los partidos
políticos tradicionales, y en la primera oportunidad que tuvieron al año siguiente dieron esta vacancia, que lo único que hizo fue continuar con esta confrontación que llega hasta el día de hoy con la afectación de todos los peruanos, ¿no? A propósito, ingeniero Martín Vizcarra, estamos en diálogo con el expresidente de la República. ¿Cuál es el balance entonces en estos 2 años? Porque si la derecha, ¿no?, o estos grupos de poder quisieron vacarlo a usted supuestamente para superar esta situación, pareciera que esto de lejos no se ha dado, ¿no? Porque ahora prácticamente nos encontramos en otro entrampamiento, pero quizás más grave, porque de boca para afuera todos dicen, sí, pues estamos en una crisis, ¿no? Los del Congreso de la República dicen que se vaya el Ejecutivo, ¿no? Y también de boca para afuera dicen, y si es necesario nos vamos nosotros también. Igual el Ejecutivo dice, deben irse este Congreso obstruccionista, pero en el momento de los hechos, ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen la valiente decisión de decir, nos vamos todos, porque simplemente pareciera que este es un acuerdo más bien entre ambos poderes para quedarse hasta el 2026, ¿o cuál es su apreciación? Mire, lo que está claro es que existe un pacto entre la extrema derecha, que es la que domina el Congreso de la República, y la izquierda, que está en el gobierno, encabezado por Pedro Castillo. Es un pacto de vamos a agredirnos para las cámaras. En las cámaras de televisión, en los micrófonos de las radios, ahí sí nos insultamos, todo. Pero a la hora de tomar decisiones, simple y llanamente nos quedamos todos. Ese es el pacto. Ninguno se va a ir. Ayer ha habido, por ejemplo, una marcha, donde han reunido algunos miles de personas que han marchado por Lima, han marchado en algunas ciudades del Perú, pero no son contundentes las marchas porque, por ejemplo, esta marcha pide que se vaya Castillo, pero no pide, nos vayamos todos, que se vayan todos. Eso es lo que tiene que decirse. Y claramente está establecido que para que se vaya el presidente Castillo, para que se dé la vacancia, necesitan 87 votos, que no los tienen en el Congreso. Pero para nuevas elecciones generales solo necesitan 66 votos, que sí hay, pero no lo quieren. Es decir, los congresistas son cómplices de esta situación porque teniendo los votos para solucionar el entrampamiento político con nuevas elecciones generales, y cuando digo generales es cambiar al presidente y cambiar a los congresistas, no quieren porque están muy satisfechos con su sueldo de 15, 20 mil soles mensuales y con toda su condición de dominio, de poder que tienen desde el Congreso, como hemos visto cuando hemos escuchado todos los arreglos que hacían los niños, y los niños no son solamente 6 y no son solamente de Acción Popular, son de diversos partidos que están aprovechando el poder que les da ser congresistas para atender negocios e intereses particulares. Eso no quieren acabar y por eso todos los peruanos estamos sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno y del Congreso. Efectivamente, ingeniero Martín Vizcarra, y entre esas consecuencias está la situación de verdad lacerante en la que se encuentran nuestros hermanos de provincias, los ciudadanos del Perú profundo, quienes, por ejemplo, ahora mismo en el sur del país no tenemos lluvias. No hay lluvias y con eso además hay una cantidad de incendios, más de 300 incendios forestales en el Cusco, en las provincias, en los distritos. Pero además esto se ha visto agravado porque este ejecutivo, mientras le hace la supuesta pelea al legislativo, este ejecutivo no ha podido comprar ni siquiera los abonos y prácticamente por 4 veces se ha caído. Eso es de verdad lacerante, ingeniero Martín Vizcarra, porque los hombres del campo para el año que viene, 2023, realmente la van a ver negras y la consecuencia la vamos a pagar todos en las ciudades. Sí, algunos creen que el hecho de que no se haya podido comprar los fertilizantes solamente está afectando a los agricultores. Sí, en primera instancia afecta a los agricultores el hecho que estamos esperando meses la compra del fertilizante, de la urea que tanto hablamos, y no ha llegado a la fecha ni una bolsa, ni un saco de urea ha llegado hasta ahora. Y tenemos conocimiento que el último contrato también está por caerse porque se ha vencido el 31 de octubre
la fecha para que el ganador presente la carta fianza y no la ha presentado. Entonces quiere decir que también corre el riesgo de pasar otra temporada más sin urea. Entonces, si el agricultor no tiene fertilizantes, su cosecha baja de producción, la productividad disminuye. Se afecta el agricultor, obviamente es el principal afectado, pero si produce menos, llega al mercado menos productos. Y cuando llegan menos productos al mercado, suben de precio los productos. Y ahí ya no solamente se afecta el agricultor, sino nos afectamos todos los que vamos al mercado a comprar los artículos que vienen del campo. Entonces, esta inoperancia del gobierno no solamente afecta a los agricultores, sino a todos los peruanos y peruanas. Y entonces, sabemos que no hay lluvia, sabemos que tiene que haber algún tipo de reacción de apoyo para que se lleve pues alimentos para los animales, que se lleve... hay una serie de acciones que hay que tomar cuando están... Pero, ¿qué está haciendo el gobierno? El presidente está preocupado solamente en defenderse de la acusación de la fiscal de la Nación, de las acusaciones del Congreso, y no se ocupa de gobernar. Tenemos 5 ministros de Agricultura en lo que va el gobierno. Con tanto aspaviento que se habló de la segunda reforma agraria, ¿qué segunda reforma agraria va a haber con 5 ministros, con tanto cambio de ministros y funcionarios? Entonces, realmente este entrampamiento afecta a todos los peruanos y como yo lo he dicho ya a principios de este año, la única solución es acortar el periodo de gobierno y programar elecciones generales para el próximo año 2023. Ingeniero Martín Vizcarra, la situación se agrava porque tenemos datos realmente preocupantes, ¿no? Hace un año estuvo Pedro Castillo acá en Sacsayhuamán, en el Cusco, estuvo el señor Bellido, ¿no? Y como usted lo ha dicho bien, hicieron pues tanta parafernalia para decir la segunda reforma agraria, pero en los hechos es nada, absolutamente nada. Tanto así que ha reaccionado con Beagro, por ejemplo, y su representante ha dicho que no solamente está el problema de los fertilizantes y sus elevados precios, también está el problema del monopolio en la cadena de la leche, la ausencia de compra de productos de los pequeños agricultores de la sierra para programas estatales como Caliwarma, y el que no se haya entregado los 200 millones de soles a Agrobanco para atender adecuadamente el crédito a los pequeños productores. Prácticamente pareciera que más bien lo que se está buscando es que se cierre Agrobanco, ingeniero Martín. Sí, en realidad hay un abandono de la agricultura rural, de la agricultura familiar, esa agricultura que necesita el apoyo del Estado, porque también en la costa peruana existe la agricultura de agroexportación. Como son grandes capitales los que sostienen esa agricultura defiende solo y entonces se sigue exportando los productos que reclaman los países diversos del mundo, pero nosotros hay que preocuparnos de la agricultura que produce los insumos, los productos que consume el pueblo peruano. ¿Qué es la agricultura familiar? ¿Qué es la agricultura rural? Y ese está completamente abandonado, sin crédito de Agrobanco, sin apoyo en fertilizantes, sin un compromiso real de parte de los organismos del Estado para comprar esos productos, Caliwarma y muchos más. Entonces, el agricultor se siente completamente desamparado y por eso es que en poco más de un año toda la expectativa, el optimismo que generó la elección de Pedro Castillo, una persona del campo, rural, profesor, se ha perdido. Se ha desinflado. Se ha desinflado. Y el sur precisamente fue el que le dio la mayor votación. Pero claro, cuando ves que solamente actualmente el presidente Castillo está como quien se ha metido en una trinchera para defenderse del ataque enemigo del Congreso. Y dentro de su trinchera ya no puede gobernar. Claro. Entonces, ayer cambió al 5º director ejecutivo de E-Salud. Entonces, hay 5 ministros de salud, hay 5 directores de E-Salud. ¿Cómo puede ser que un año se cambie a tantos ministros? También otro problema latente que sufrimos todos los peruanos es la inseguridad, la delincuencia ha aumentado.
en todas partes. Igual En número todas de partes. ministros del Interior cambiados, y cuando se Siete. cambian los ministros, se Siete cambian ministros. también los directores. 7 ministros del Interior que han cambiado, 5 directores generales de la Policía Nacional. O sea, ¿qué estrategia se va a poder mantener en el tiempo con esta rotación constante de funcionarios? Entonces, estamos a la deriva como gobierno. Y entonces el Congreso dice, hay que cambiar al presidente. No, porque si el gobierno está desprestigiado, más desprestigiado está el Congreso. Entonces, la solución no es que se vaya Castillo. Esa no es la solución. La solución es elecciones generales. Nuevamente, darle la oportunidad al pueblo de corregir el error de haber elegido a malas autoridades. Yo estoy seguro que ahora, con esta experiencia, se va a elegir mejor y vamos a tener a mejores autoridades que realmente trabajen en bien de todos los peruanos. Sin embargo, ingeniero Martín Vizcarra, ¿qué cree usted que está pasando? Porque de verdad, ¿no? O sea, el Ejecutivo y el Legislativo se están sacándose los ojos, pero el país, y por eso estamos hablando del detalle de los agricultores, por ejemplo, está detenido en automático. Pero ¿qué ha pasado ahora último? Susel Paredes, por ejemplo, congresista, ella estaba también, ¿no es cierto? Además, había hecho una propuesta de adelanto de elecciones, pero ahora parece que más bien se ha unido al grupo que sigue en el coro diciendo vacancia, vacancia, a sabiendas que no tienen los votos, los 87 votos, ¿no? A sabiendas que no van a lograr la vacancia, de verdad. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, la decepción es tan grande en la población porque dice, hasta los que dicen de boca para afuera, vámonos todos, en realidad no lo cumplen, simplemente están por sus intereses personales y de grupo. Es que, como tú dices, se sacan los ojos, sí, pero solamente para afuera, para los medios de comunicación. En los medios de comunicación se sacan los ojos, se dicen vela verde, como normalmente nosotros decimos, se dicen de todo, pero a la hora de la votación votan juntitos. Es decir, vamos a eliminar el cargo de prefecto y subprefecto, sí, y ahí vota junto la derecha y con la izquierda, cuando el subprefecto es un representante del gobierno que llega a los sitios más alejados y puede llevar la voz del gobierno, al gobierno puede llevar la voz de la población. Y entonces dicen, no, vamos a ahorrar dinero. ¿Cómo que van a ahorrar dinero? Si quieren ahorrar dinero, busquen eficiencia en todo lo que están haciendo mal. No puede ser de que es los prefectos y subprefectos, es la voz del pueblo que llega al gobierno. Si no, no van a tener ese punto de contacto, no van a tener esa realidad que muchos prefectos y subprefectos llevan cuando hay una molestia, cuando hay una emergencia. Es ahí el prefecto y subprefecto el que hace llegar al gobierno la demanda de la población. No, creen que el problema en la crisis se soluciona eliminando a los prefectos y subprefectos. Es decir, no va a haber la conectividad del gobierno con los distritos más alejados, porque no va a tener ningún representante que les haga llegar su malestar, sus reclamos. Efectivamente, ¿no? La presencia del Estado, ingeniero Martín Vizcarra, se va a ver pues peor todavía ahora, abandonada, ¿no? En los pueblos del Perú profundo. Pero a todo esto que estamos haciendo este análisis, ¿cuál es la salida? Especialmente en cuanto a su persona, ¿no? Porque a usted... bueno, no le han perdonado no solamente haber cerrado el Congreso y haberlo vacado a usted, sino además lo han inhabilitado por 10 años. ¿Cómo está esa situación? Oiga, porque Lula da Silva, por ejemplo, que tenía una situación parecida a la de usted, también, ¿no es cierto?, le pusieron un impedimento, pero Lula da Silva ahora es el nuevo presidente del Brasil. ¿Cómo está su situación de usted, ingeniero Martín Vizcarra? Miren, nosotros estamos obviamente usando todos los argumentos que nos da la ley y la Constitución para dejar sin efecto la inhabilitación, que fue una venganza política, que no tiene nada de sustento legal. Para ello hemos presentado 2 recursos de amparo, los cuales se han visto recién en el mes pasado de octubre. Mire, así demora la justicia. Yo lo he presentado pues en abril del 2021, recién en octubre del 2022 han visto mi recurso de amparo. Los 2, uno el 10 de octubre y otro el 20 de octubre. Normalmente estos deben dar una respuesta de este recurso de amparo que hemos dado en nuestra exposición oral del por qué presentamos este amparo
debe ser en este mes de noviembre. Esperemos que la justicia peruana corrija el error que cometió el Congreso en el 16 de abril del 2021, cuando ya habíamos sido elegidos congresistas con la mayor votación de todo el país. El Congreso nos inhabilita. Esperemos que eso se corrija en la justicia nacional. Si no lo hiciera, tendríamos que recurrir a la justicia supranacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya existe un antecedente. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue elegido alcalde de Bogotá. Bogotá, la ciudad más importante de Colombia. Y también la derecha en Colombia lo inhabilitó. Y luego él se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en la Corte Interamericana fue repuesto al cargo de alcalde y ahora es presidente de Colombia. Nosotros no quisiéramos llegar hasta la Corte, quisiéramos que la justicia peruana pueda corregir esta situación, pero vamos a ver la respuesta, porque en octubre hemos hecho el sustento oral y ahí podremos desempeñar el cargo de congresista, que nos impide la decisión que tomó el Congreso pasado. Y espero que desde el Congreso, si yo llego al Congreso, mi principal objetivo sería promover las nuevas elecciones, pero con el respaldo de la población, es decir, convocar a un referéndum para que sea la población la que diga si está o no está de acuerdo con nuevas elecciones. Claro. Yo no le tengo miedo a la voluntad popular. Así como hice un referéndum el año 2018, haría un referéndum desde el Congreso para que el pueblo se pronuncie y podamos salir del entrampamiento con la voz del soberano, que es la voz del pueblo. Efectivamente, Martín Vizcarra, expresidente de la República, hace referencia también a lo sucedido en Colombia con el actual presidente, y nosotros hacíamos referencia a Lula da Silva en el Brasil, porque ambos en su momento parecía pues de que los poderes fácticos los habían arrinconado, y sin embargo ahora son presidentes de sus países. Algo parecido podría pasar también con usted. Específicamente, ¿cuáles son las actividades a las que ustedes están desarrollando? Tenemos entendido que hay un partido político que usted está formando o recolectando las firmas. ¿Cómo está ese proceso? Mire, yo les doy la buena noticia que ya tenemos todas las firmas de afiliación que necesitamos. Nos hemos conformado un partido nacional, donde, por ejemplo, en el Cusco, donde estoy ahora recibiendo esta entrevista, tenemos ya conformados los comités provinciales en las 13 provincias del Cusco, y así en la mayoría de provincias del país. Ya hemos presentado todos los requisitos, los comités provinciales, el padrón de afiliados, los documentos de gestión del partido político Perú Primero, el que estamos en proceso de inscripción, y tengan la seguridad que antes que termine este año 2022 ya estará inscrito formalmente nuestro, porque no es ni es nuestro, es partido de todos los peruanos que quieran cambiar la situación en la que estamos viviendo, el partido Perú Primero, antes que concluya este año, y estaremos expeditos para participar en la vida política activa a partir del próximo año. Así que yo les agradezco todas las muestras de apoyo de los ciudadanos, hombres y mujeres, principalmente jóvenes, que vienen apoyando al partido Perú Primero, que está muy próximo a ser aprobado ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, en nuestro país, ingeniero Martín Vizcarra, cualquier cosa puede pasar en política, ¿no? Y si es que se inscribe su partido, algunos se preguntan, pero él va a ser candidato a la presidencia, sea si es que se da un adelanto de elecciones o el 2026, o es que tal vez los poderes fácticos van a continuar con esta inhabilitación de 10 años. Y si es así, ¿quién sería el candidato de su partido? Tal vez Salvador del Solar. Hay varias opciones, no es, este partido no necesariamente tiene que girar en torno a Martín Vizcarra. Yo soy uno de los muchos de ciudadanos que está en este proceso de formación del partido, pero también nosotros vamos a ser respetuosos de la democracia interna. Serán las elecciones internas las que determine el candidato a la presidencia, como el candidato a los congresistas por Cusco y todas las regiones, ¿no? Entonces,
no nos adelantemos. En este año lo que vamos a hacer es inscribir el partido. Y de ahí el próximo año, en función de lo que se presente en la coyuntura política, tomaremos, pero siempre con elecciones, con democracia interna. Así que, y para esa fecha, lo más seguro es que ya estará revocado, revertido esta injusta inhabilitación. Le hacemos esa pregunta, ingeniero Martín Vizcarra, porque en algo pues tiene que diferenciarse también su partido político, ¿no? Porque los partidos que ahora existen más parecen una hacienda, ¿no? Con un hacendado, mírele usted al señor César Acuña, ¿no? O a los otros también que creen ser dueños insustituibles, imprescindibles, mesías casi, ¿no? Ayer ha estado aquí en el Cusco también el señor Antauro Humala, que también en su momento lo hemos entrevistado, pero por ejemplo a él dicen, él es el único que puede ser candidato, nadie más en su partido. Por eso le hacíamos la pregunta, si algo pasara en el partido suyo, el de usted, sí habría la posibilidad de hacer un análisis y de que las bases se pronuncien y digan, puede ser el candidato. O sea, no es que usted va a ser el dueño de su partido. No, en absoluto. Va a ser absolutamente diferente. Vamos a respetar la voluntad de la población en cada región. Yo vengo también de una provincia, yo soy moqueguano, y escucho la voz de los ciudadanos que ven que muchas veces desde Lima, control remoto, se quiere manejar la dirección y el rumbo de cada región, cuando existe personal competente en las regiones del Perú y que no se les hace caso. Esto va a ser con democracia. Aquí no existen los mesías, que son los únicos elegidos para salvar al país o para salvar el partido. No, va a ser la población las que elija realmente las autoridades. Así que tengan la seguridad que desde la formación del partido existe una convicción de que va a ser un partido nuevo, pero también un partido diferente a la clase política de que nos ha decepcionado actualmente. Ojalá esto sea así y en todo caso se pueda convertir en una alternativa, porque en este momento la cosa está tan oscura, ingeniero Martín Vizcarra, que de verdad no hay ya credibilidad absolutamente en nadie. Esperemos que ustedes se puedan constituir en una alternativa también válida. Seguramente también otros personajes, varones y mujeres, también pueden ser alternativa, pero que haya algo de diferencia y que le devuelvan un poquito de credibilidad a la población. Sus palabras finales también entonces, y en resumen entonces, el balance en estos 2 años de lo que sucedió con usted es que la cosa continúa en el país, pero hay necesidad de tener alternativas frente a este escenario. Sí, eso quizás puede ser el resumen de nuestra conversación, que después de 2 años el entrampamiento político continúa. ¿Por qué? Porque siguen los mismos actores en escena. Entonces tenemos que dar opciones a la población. Yo les pregunto a todos los oyentes de tu prestigiosa emisora que el día de hoy, domingo, están escuchando este programa, esta entrevista, ¿usted se siente representado por los partidos que hay en el Congreso, o el partido de López Aliaga, del Fujimorismo, que quiere mantener la situación como está por décadas? Es decir, que nada cambie, porque la situación les ha beneficiado no solo política, sino económicamente. Esos grupos económicos de poder se sienten muy contentos con los grupos políticos de derecha que quieren que nada cambie. Pero tenemos como alternativa los que propongan el cambio, pero un cambio radical que puede generar una serie de problemas también mayores, ¿no? Como usted ha dicho, hay que escucharlo ante Humala. Ese tipo de cambio queremos, ese tipo de cambio violentista, donde cree que la solución a los problemas es fusilando a todo el que piense diferente que él. No, si piensas diferente que yo te mando a fusilar. Entonces, ese tipo de cambios, donde no se escucha la voz de los valores que tenemos en todo el Perú de gente competente. Entonces, ante esa izquierda intransigente y ante esta derecha que quiere que todo siga igual, nosotros ofrecemos una alternativa de un partido de centro con sentido y contenido social, que sí creemos que la inversión es necesaria, pero con un Estado fuerte para que corrija los abusos que muchas veces
comete la empresa privada. Empresa privada sí, pero con un control de parte del gobierno, del Estado, que busque cerrar brechas y mejorar la situación de todos los peruanos. No puede ser que el tremendo potencial que tiene el Perú todavía mantenga a millones de peruanos en situación de pobreza. Eso se puede cambiar y tenemos la convicción, y eso es lo que proponemos. Ojalá. Así que hay soluciones, pero la solución parte ahorita, porque el Congreso sea responsable y en una muestra de desprendimiento no espere encontrar los 87 votos que no tiene, sino los 66 votos que sí tiene para lograr nuevas elecciones y que se vayan todas las autoridades actuales y podamos, así como vamos a tener nuevos alcaldes el próximo año, vamos a tener nuevos gobernadores, tengamos nuevos congresistas y un nuevo presidente para juntos enrumbar el Perú al progreso y el desarrollo que todos esperamos. Muy bien, ingeniero. Ojalá pueda ser cierto eso, pero de verdad debo confesar que muchos o la gran mayoría quizás no ven que eso vaya a suceder, lamentablemente, con este Congreso y con este Ejecutivo. En fin, estaremos a la espera y seguramente al tanto también de lo que se da en la política en nuestro país, que algunos dicen no, las alternativas actuales de verdad son un cadáver ya en putrefacción porque no nos ofrecen ninguna esperanza. Ojalá que esto más bien sea revertido y una de esas esperanzas sean ustedes. Muchísimas gracias por la entrevista, ingeniero Martín Vizcarra. Muchas gracias, un fuerte abrazo a toda tu gran audiencia y como tú dices, cuando ya no hay esperanza en las autoridades, siempre debe haber esperanza en la población. Y cuando hemos estado en callejones sin salida, la población siempre encontró una solución. Es la población la que con su fuerza tendrá que encontrar la salida a este entrampamiento. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muy buenos días, muchas gracias. Entonces ahí la palabra del ingeniero Martín Vizcarra, expresidente de nuestro país, ¿no? A 2 años de lo que significó pues la vacancia a su mandato, 2 años en las cuales, acuérdense ustedes, murió incluso gente, jóvenes, que se levantaron pues para protestar porque dijeron este es un golpe de Estado, no hay razón, ¿no es cierto? Solamente son los 87 votos que tenían en el Congreso, por eso murió Brian, por eso murió Inti Sotelo, ¿no? Y muchos debemos de recordar lo que pasó entonces en su momento. 8:41, retornamos.